ver. La verdad es que cuando me habéis invitado, que me ha hecho mucha ilusión, nosotros no somos Ford ni somos RNB, somos una pequeña empresa, una mediana empresa, por lo que veo, es decir, que sí que tenemos ya más de 40 empleados, que hacemos software muy especializado para entidades financieras, sobre todo para, por ejemplo, para hacernos a la idea, que no vamos a entrar demasiado en el contenido de nuestra empresa, para que las entidades financieras puedan tener un software, por ejemplo, para proporcionar la rentabilidad de sus carteras, la rentabilidad de los fondos de inversión. Muchos de los fondos de inversión que hay en España, o algunos de ellos, se calculan con la tecnología que se produce en Open Finance, que se produce en Valencia y que se vende donde sea desde hace muchos años. Open Finance es una empresa que tiene 10 años. Y bueno, cuando el tema ha sido empresa y conocimiento, ayer por la noche, después de que se tirara el pirao me puse a pensar qué contaros, y la verdad es que me gustó, porque realmente me acordé del personaje aquel de Molière que se maravillaba porque llevaba 40 años hablando en prosa, ¿no? Y decía, hombre, muchas gracias por hacerme ver que hablo en prosa. Pues yo me doy cuenta que la empresa nuestra es básicamente conocimiento. Casi todo es conocimiento. Los datos, antes habéis hablado de muchos datos de I+D, casi todo lo que hacemos nosotros es puro conocimiento, afortunadamente. Y estoy contento de eso, sobre todo pensando en mis inicios, cuando acabé la carrera de Económicas en la Universidad de Valencia. Matilde Mas fue una de mis profesoras. Me acuerdo que cuando acabé la carrera empecé a trabajar en una oficina de la Caixa. Yo no era un emprendedor así nato, como ahora que se promueve mucho emprendedor. Entonces la palabra emprendedor ni siquiera se decía, ni siquiera se oía. Yo estaba trabajando en la oficina de la Caixa y me acuerdo que mi director de oficina me dijo, es que tú eres demasiado práctico para la universidad y demasiado teórico para la empresa. Evidentemente me estaba diciendo que era un desastre de empleado porque lo que tenía que hacer era cuadrar la caja. Mi trabajo era cuadrar la caja. Me acuerdo que los miércoles venía alguien con las maquinitas recreativas, con monedas, con capazos de monedas, y yo estaba toda la mañana contando monedas. Por las tardes, eso era de 8 a 3, con un contrato de aprendizaje de estos, que entonces se llamó contrato basura, ya hace años de esto, pero que me permitieron entrar en el mercado laboral. Por las tardes hacía los cursos de doctorado, justamente uno de ellos que me gustaba mucho, que era el de Economía Financiera y Bancaria, creo que se llamaba, que lo daba Francisco Pérez, y era un contraste curioso, ¿no? O sea, me llevaba los apuntes a veces a la Caixa, a la oficina mía de la Caixa, a estudiar, yo qué sé, cómo saber cuál es el tamaño óptimo de las entidades financieras en la nueva Unión Europea. Empezabas a leer eso y de repente te venían con los capazos de las monedas y a contar monedas. Entonces realmente me alegra el haber hecho falso aquello que me dijo el director de la oficina. Yo creo que hemos hecho una empresa, o creo que he podido tener una carrera en lo que me divierte, que es aprender y que es conocer cosas nuevas y que es estar inquieto por cosas interesantes para mí. Pues lo he podido hacer mi negocio, lo he podido hacer mi vida, porque al fin y al cabo tu trabajo acaba siendo tu vida, y estar de 8 a 3 en una oficina de la Caixa o de cualquier entidad para mí era muy duro. Entonces, curiosamente, superé ese gap, porque es que el gap es muy grande. Lo que tenemos que ver es que el gap es muy grande. O sea, el gap entre lo que estaba estudiando en aquel momento, que me gustaba, y mi trabajo, que tampoco es que me disgustara, porque aprendí mucho en la oficina de la Caixa. Estuve 2 años y medio, todos los miércoles contando monedas. Aprendí mucho en la oficina de la Caixa, pero el gap es demasiado grande. Bueno, lo superé, o tuve la suerte de superarlo también con una cosa relacionada con la universidad. En cuarto de carrera hice un Erasmus en la Universidad de Bristol, que es un departamento de económicas que me pareció que era muy bueno, y allí conocí a un montón de gente. Además era el momento en el que en Bristol había más internet que en Valencia, evidentemente, era el año 96 o año 97, y ahí ya empezamos a hacer un proyecto como hobby, que era un hobby, ni siquiera pensábamos que fuera una empresa, ni siquiera teníamos la idea de emprendedor, ni de nada de esto, era un hobby que dedicábamos en nuestros ratos libres entre el doctorado y las monedas. Y con unos amigos con los que mantuve la relación de la universidad montamos un portal
que entonces ni siquiera se llamaba Portal, que es Invertia, que no sé si lo conocéis, que es, fuimos los fundadores de Invertia. Invertia no llegó a ser ni una sociedad, no llegó a ser era un proyecto de hobby y lo montamos y muchos valencianos estuvimos montando Invertia en los inicios. Era el año 99, Invertia se lo vendimos a Terra, a Telefónica en principio, y luego se constituyó Terra. Invertia es anterior a Terra. Era un buen negocio y es un buen negocio, sigue siendo el portal líder. Lo que queríamos hacer era un Bloomberg for Dummies. Esa era nuestra idea, porque en la Universidad de Bristol teníamos un Bloomberg y cuando venía Internet decimos, bueno, pero esto se puede democratizar, esto debe haber gente que le interese ver las cotizaciones. Y evidentemente pues tuvimos la suerte de que Telefónica se fijó en nuestro proyecto, lo compró, no nos forramos, eso fue la mala suerte, porque ni siquiera habíamos montado sociedad, es decir, era un proyecto, pero a cambio de comprarlo, pues nos dieron un sueldo mucho mayor que el que teníamos recogiendo las monedas, que no estaba mal tampoco, y evidentemente nos fuimos a Madrid. O sea, muchos de los valencianos estábamos ahí todos los lunes en la A3 y todos los viernes también en la A3, ¿no? Ahora sigo yendo a Madrid, pero afortunadamente tenemos el AVE, que es un centro de conocimiento también, que eso es una cosa interesante, porque además me acuerdo que te encontré en el AVE hace relativamente poco. Bueno, el caso es que Invertia fue un proyecto que estuvo bien y que sigue estando ahí. Terra, bueno, pues ya sabéis todos la historia. De ahí me volví a ir a la empresa. Después de montar Invertia me volví a ir a la empresa, al grupo KBL, que es el grupo dueño de Banco Urquijo, y volví a trabajar en tecnologías de la información para banca. A su vez, en aquel momento empecé a tener un blog, que ni siquiera se llamaba blog también, en un think tank que se llama Infonomía, que me gusta mucho y me sigue gustando, y el blog se llama Open Finance. Cuando estaba trabajando en Banco Urquijo y en KBL, el blog se llama Open Finance. De hecho, luego me publicaron, con los artículos del blog se me publicó un libro, o me publicaron un libro, que ahora lo leo y me da casi vergüenza, pero lo tengo por ahí para que lo veáis que es cierto, en la editorial Deusto Gestión 2000. Y del libro que se llamaba, bueno, del blog que se llamaba Open Finance, es de lo que creamos Open Finance, de lo que creamos la empresa. Porque en el blog estábamos desarrollando las ideas de cómo debería ser la tecnología para la gestión de las carteras en Banco Urquijo, por ejemplo, en el grupo KBL. Es una cosa muy interesante, que me parece también muy interesante, y una reflexión que muchas veces hago, y es, sobre todo para los universitarios o para la gente que está acabando en la universidad, se está intentando hacer innovadores a gente que no ha pasado antes por la industria. Esto lo veo muy complicado, lo veo muy, muy complicado. O sea, nosotros hemos innovado cuando hemos ido al sector tradicional, y cuando vas ahí ves lo que se puede cambiar, porque en las empresas grandes, y este es otro gran tema para el conocimiento, en las empresas grandes no fluye el conocimiento, no pueden salir los proyectos, salvo ejemplos tan integrados como los que hemos visto, pero los modelos de innovación ahora son con empresas, casi subempresas que crean las propias empresas, aparte para hacer innovación de producto, para poder hacer innovación de producto, no hablo del sector industrial. Entonces, realmente, pues montamos Open Finance para hacer lo que nos gustaría haber hecho en el grupo KBL, que no podíamos, pues por lo que sea, porque había muchas reuniones, porque había gente de informática que no te dejaba hacer determinadas cosas, etcétera, etcétera. Gente del departamento de informática, etcétera. Entonces montamos Open Finance y los primeros clientes que tuvimos de Open Finance fueron lectores del libro, que es una cosa también muy curiosa. Y Open Finance lo montamos en Valencia. Lo montamos en Valencia porque en Madrid es muy difícil ser competitivo en tener ingenieros. Lo que nosotros necesitamos eran ingenieros para producir el software. Es muy difícil ser competitivo en ingenieros porque en cuanto les formábamos financieramente, que al final son ingenieros que saben finanzas, llegaba una gran empresa como Accenture o como Indra y te los quitaba, o sea, evidentemente, y pagándoles mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, contratamos, lo quisimos poner en Valencia. Bueno, también tuvo algo que ver, que yo estaba casado y mi mujer quería venir a vivir en Valencia, pero bueno, empezamos a contratar, solamente contratábamos a licenciados e ingenieros superiores. Han pasado más de 100, no sé cuántos, pero más de 100 o más de 125 ingenieros con contrato en Open Finance. Actualmente hay 40 valencianos trabajando ahí. Hemos buscado en las universidades talento, es muy complicado, es decir,
es muy complicado. Vamos, muy complicado. Hay que hacerlo. No puedes estar pasivo esperando que te venga un universitario. Esos empresarios que se quejan, no es que de la universidad me viene gente pasiva. Y digo, no, el primer pasivo eres tú, que no estás yendo a buscarlos. Tenemos acuerdos con el ADEIR, con Politécnico, con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. Y últimamente quien más nos nutre de empleados viene a través de la Fundación de la Innovación de Bankinter, con otras universidades que hay en España, como el Politécnico en Valencia, la Universidad Pompeu Fabra, ICADE, Deusto, etc. Buscamos a gente buena. Luego, una vez que están dentro, después de hacer un examen, en el caso de los ingenieros, un examen bastante riguroso, pues hay un plan de formación interna. La empresa funciona un poco como una pequeña universidad. Es una cuestión curiosa. Ni siquiera nosotros llevamos la iniciativa. Es un poco lo que ponía antes Javier. El directivo no tiene que llevar la iniciativa. Lo que tenemos que tener es gente estimulada, gente que tenga estímulo por aprender. Si no hay gente que tenga iniciativa y estímulo por aprender, es que no nos sirven. No estamos buscando ingenieros por lo que saben, sino por la capacidad que tienen de querer innovar ellos, de querer innovar su propio conocimiento. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar las herramientas necesarias para que esta gente se desarrolle y se forme. En este sentido, por ejemplo, obviamente el inglés es fundamental. El inglés es fundamental. Creo que todavía, por mucho que lo decimos muchas veces, todavía no sabemos en España el problema que tenemos con la falta de inglés. Es fundamental. Hay un gap tremendo entre la gente que sabe inglés y la que no. Y ahora mismo, es una killer application, mucho más que aprender un segundo idioma, etcétera. Pero bueno, lo que hacemos es, pues muchas veces traer, por ejemplo, a los ingenieros les traemos gente del sector para que aprendan finanzas, a gestores de carteras, que nos cuenten cómo se gestiona una cartera, que nos cuenten qué es lo que están programando. Es muy importante que los ingenieros sepan del negocio en el que están trabajando. Pero aún así, y eso a ver si lo tengo, los propios ingenieros están, y aquí podemos ir, por ejemplo, tienen un blog, un blog de desarrollo, un blog de cosas de desarrollo, y ellos están escribiendo ahí las innovaciones que están pensando que son relevantes. No publican cualquier cosa, lo publican, no está cerrado para Open Finance. De hecho, una cosa muy interesante del conocimiento en el sector informático es la gran colaboración que hay entre los técnicos. Es una gran comunidad. Ahora, por ejemplo, aquí hacen una cosa en Open Finance y en otras empresas, por ejemplo, aquí creo que se puede ver, hacen una cosa que se llama... Eso lo hacen los ingenieros. Nosotros aquí, los directivos, no hacemos nada de esto. Lo hace la gente técnica. Por ejemplo, en las oficinas de Open Finance se celebra una cosa que se llaman catas o algo así. Y son ingenieros de distintas empresas, de Open Finance y de otras empresas que vienen, o ingenieros que son freelance, para compartir problemas y resolverlas de manera práctica. Y quedan por las tardes, o el viernes por la tarde, que lo tienen libre para innovar, y este es el tipo de cosas que están haciendo. ¿Veis? Toman cervezas y todo, eso yo no lo había visto, pero bueno, como es por la tarde el viernes. Y viene gente de todos sitios de España, incluso viene gente de fuera. Aquí pone que viene uno de Múnich, que supongo que será, como era viernes, se quedaría aquí el fin de semana. Pero hay una gran predisposición para aprender. Es una manera de conocimiento están muy por delante de nosotros. No es por delante, están en otro sitio. Ahora se lleva mucho a hablar del cloud computing. Yo digo, es que estos tíos están en la nube. Estos tíos están en la nube. Es muy complicado que yo les enseñe cosas a ellos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo la formación, la estamos haciendo con cursos, que no sé si conocéis el Coursera, por ejemplo. Coursera son los mejores cursos, son de las mejores universidades. No sé aquí cuál podemos ver. Pues algoritmos de la Universidad de Stanford, creación de artefactos de diseño de la Universidad de Pensilvania. Todas estas universidades ponen programas de entre 4 o 6 semanas y los estudiantes pueden ir ahí. Ahora me acaban de decir que el premio Nobel que acaban de dar en Economía, que es un tal Roth, que no sé quién es, conozco a un escritor que se llama Roth, incluso 2, pero al de teoría de juegos no lo conozco, tiene un curso aquí en el que algunos, iba a decir estudiantes, en el que algunos empleados de Open Finance están apuntados sobre teoría de juegos.
se da el curso, lo que pasa es que dar el curso es muy árido, porque lo tienes que estudiar tú en tu casa, y lo que estamos intentando hacer es grupos de trabajo en los cuales una persona se encargue de tutorizar el curso y poder transmitírselo a los demás y decir, oye, ¿qué nos vamos a apuntar? A un curso de gamification, a un curso de personal finance, a un curso de tal. Son duros los cursos, es decir, hay un nivel exigente, son muy concretos y se acaban pronto. Y al fin y al cabo, todo, los blogs, Twitter, el email, pues lo intentamos compartir para que sea una cosa que realmente sea fructífera para la formación. Todo es conocimiento en nuestro trabajo. Afortunadamente, porque creo que soy un privilegiado de poder haber conseguido eso y no haberme quedado como bancario, no por nada contra los bancarios, sino porque iba a ser un desastre como bancario que nunca cuadraba la caja, que era lo que me quería decir mi director. Entonces, en conclusión, para nosotros la clave es tener empleados que estén muy estimulados, o sea, y que lo traigan de casa. Yo tampoco puedo estar todo el día motivando a la gente, entonces el proceso de selección es importante. Por eso cogemos a gente, por ejemplo, que hayan hecho el máster de la Fundación de la Innovación de Bankinter, porque es un máster que nos gusta, que sabemos lo que se está dando y sabemos que la gente que ha pasado ahí, por lo menos, ha tenido la inquietud de hacer un máster que además no le da nada, no le da créditos. Entonces, lo valoramos muchísimo, valoramos otra serie de conocimiento y bueno, y el papel nuestro, el papel de los emprendedores o de los empresarios, pues estoy ahí muy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Básicamente es hacer del conocimiento que tienen estos señores innovación. Para mí la innovación no es innovación si no me da dinero para ganar. O sea, si no me da dinero, algo estoy fallando. Para mí innovación es un concepto que tiene que ser rentable para una empresa, no aparte para la sociedad y todo eso, pero como empresario sé que lo que saben estos chavales que tengo en Open Finance, en la calle Pintor Sorolla, por lo menos nos puede dar para que ellos trabajen y para ser competitivos. Y el hecho de también estar en el mercado del software, que lo que te hace es sentir muy de cerca la competencia global, porque tú vas a la tienda de Apple y ves aplicaciones gratis y dices, coño, ¿cómo estos tíos han hecho esto gratis y esto a mí me cuesta $1 millón, $1 millón de euros hacerlo? O sea, la competencia la sientes casi con ansiedad, ¿no? Es una cosa agobiante a veces. Pues es muy fácil. Yo, pues eso, como emprendedor o como empresario, lo que creo que el reto nuestro es saber hacer sostenible esto, saber hacer que esto dé dinero, que dé dinero para pagar sus sueldos, que dé dinero para que vivan nuestros accionistas y poco más. Y estos son un poco los retos. Ahora mismo, ¿en qué retos estamos? Pues evidentemente, si ya lo sabéis, si estamos en el sector financiero, nuestro reto ahora mismo es la internacionalización. Hemos vendido mucho en España, pero tenemos un producto que es el software, que es fácil de vender, o sea, es un lenguaje universal y que estamos internacionalizándonos, estamos saliendo fuera, somos competitivos, sobre todo somos competitivos en una serie de cosas, hay una serie de cosas en las que ya no somos y no vamos a hacer, hemos sido competitivos en España, pero si salimos fuera no somos, nos especializamos aún más porque estamos súper especializados y a vender por ahí y a viajar. Y ahora, pues la semana que viene me voy a Singapur, la semana anterior en Panamá, la otra en Chile, que es un mercado que nos está yendo muy bien, y un poco pues sobre la marcha. Y poco más. Esto es un poco lo que venía a contaros sobre el conocimiento y la empresa. Vamos a ver. Yo